¿Por qué DaVinci para nosotros es importante? Por una cosa que se llama sistema colaborativo. El sistema colaborativo, ¿qué significa? Significa que todos tenemos el mismo timeline, ¿sí? Pablo, el editor, está montando una línea de tiempo, como ya se dieron cuenta, y esa línea de tiempo después todos la vamos a poder utilizar. De hecho, si yo me paro acá, si se dan cuenta, miren que yo acá tengo como unos signitos de actualización, o acá también está. Si yo le doy clic aquí, ¿listo? Si yo le doy clic acá, él se refresca y automáticamente empiezo a ver lo que está haciendo Pablo. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que él estaba haciendo esto y les mostró que montó este plano sobre otro? Entonces yo empiezo a ver en tiempo real el trabajo de los demás. Pero eso no es solamente eso. O sea, varios editores pueden trabajar sobre el mismo proceso. Pero adicionalmente, el colorista va viendo la escena también como va quedando editada. Entonces, eso es lo que a nosotros realmente, eso es lo que realmente nosotros valoramos del software. La capacidad de poder trabajar lo más rápido posible, porque los deadlines son muy corticos. Tenemos unos procesos de entrega, como se están dando cuenta, supremamente frenéticos, donde no tenemos tiempo. Yo debería empezar a hacer color muy pronto para poder llegar al cierre final. Preguntan también. Ok. Dice que con la paleta de colores. Quisiera saber cómo se aplica esto o simplemente se sacan los colores de un recuadro. Esa pregunta, si quieren, la vemos ahorita, cuando ya estemos trabajando color. Te adelanto, la paleta de colores es una propuesta que viene desde la dirección de arte y dirección de fotografía. Realmente nosotros seguimos el proceso que viene planteado desde la preproducción, entonces no nos inventamos nada. O sea, en el cine tiene una particularidad y es que todo está diseñado, escrito, pensado, todo toma su tiempo, por eso los trabajos de preproducción son tan largos, para que cuando lleguemos a los procesos de producción y postproducción las cosas fluyan, porque estamos hablando de mucho dinero invertido. Cada proceso de estos es costoso, entonces tenemos que tener muy claro el proceso que estamos haciendo adelante. Entonces, ok, Walter Morsch. No sé exactamente cuál es la regla 6 de Walter Morsch. Walter Morsch es uno de los editores más famosos que hay. Es un editor cinematográfico que tiene N cantidad de películas encima. Si me dicen cuál es la regla del 6, podemos mirar cuál es, pero deben ser los 6 valores de él. Yo me acuerdo que en alguna parte explica que son 6 ítems que hay que tener en cuenta. Como se dan cuenta, los montajistas no tenemos un libro académico al lado y estamos simplemente leyendo el libro y haciendo caso a lo que el libro dicta. En realidad esto no es una receta, o sea, editar no es simplemente decir Walter Morsch escribió en un libro que hay que mirar el material y después cortarlo 3 cuadros atrás. Eso le funcionó a él en esa película, pero la vida real es otra. La vida real va dictando lo que hay que ir haciendo. El material, las propuestas del director. Muchas veces, por ejemplo, estamos haciendo montajes completamente eclécticos, donde romper todas las leyes gramaticales del montaje es la idea y es el objetivo. Entonces eso es... yo lo que digo es, yo tengo un dicho para eso y es que para aprender a desdibujar, primero hay que aprender a dibujar. Si tú quieres distorsionar la realidad del montaje, primero aprende a montar normal, por corte, tranquilo, ¿sí? Utilizando las técnicas clásicas. Cuando domines eso, puedes hacer todo lo que quieras, porque ya luego lo que haces es un poco romper las dinámicas de las lógicas establecidas, pero conociendo las lógicas establecidas. Lo que yo no puedo entrar es, sin saber qué estoy haciendo, empezar a poner planos uno detrás de otro, porque al final no va a terminar con nada. Entonces, claro que sí se pueden hacer proxies en DaVinci. Si quieres, Pedrito, muéstrales cómo se hacen. En DaVinci no se llaman proxies, puntualmente se llaman optimizados. El material optimizado es, generamos unas bajas que quedan almacenadas internamente dentro del sistema. Entonces, una vez llega la tarjeta se descarga, esa tarjeta se almacena y se le hace su backup. Una vez se tiene eso, se configura el DaVinci muy bien para decirle dónde se van a guardar y en qué proxy, en qué codec, perdón. Hay varias opciones y todos hagan la música que hago. Digamos, esta es una alta, esta es una media, esta es una baja, esta es una muy baja. Por ejemplo, en proxy. Entonces está en proxy. Listo.
El material habitualmente viene en... Este es el formato en el que viene. Escena. Todo toca por fecha. Cámara A. Esto. Este es el formato en el que viene. 2048 por 1152 en Apple ProRes. Entonces, este es el material donde está... ProRes es 4444, ¿no? Ese es el ProRes, digamos, en alta calidad y lo vamos a degradar a un proxy. Acá. Entonces, aquí el material está en el disco. Acá es donde se hace la ingesta. Después de que esté ingestado el material, uno selecciona los clips y le da acá, Generate Optimist Media, para que convierta el clip en proxy. Entonces esto lo que va a hacer es de que al momento de corte de edición no se va a colgar tanto el material, no va a consumir tantos recursos. Listo, eso es básicamente la forma en que se hacen los proxies directamente en DaVinci. Digamos, también existe, ahí ya terminó, de hecho, si se dan cuenta es un proceso bastante rápido. Y lo que hacen luego los editores, de alguna forma el sistema automáticamente detecta que hay unos proxies y los empieza a utilizar, o una medida optimizada y la empieza a utilizar. De hecho, ya que la pregunta la hacen, solo para que la tengan en cuenta, cuando se va a colorizar, los coloristas no trabajamos con proxies, nunca, jamás. Eso es el peor error del mundo, porque el proxy tiene una cosa que se llama la reducción de la profundidad de color, del bit. Entonces nosotros debemos, aquí en Playback, dentro del DaVinci, esto ya son cosas pues muy técnicas y difíciles de explicar, pero yo le digo, él siempre está aprendido de esta opción que dice usar la medida optimizada si está disponible, ¿sí? Entonces cuando llega el material a color, yo apago esto. Y lo que hago es desconecto el proxy de la medida en alta, porque yo como colorista trabajo siempre sobre la medida en alta. Entonces esos son flujos de trabajo. Eso es importante saber. Siempre hay un flujo de trabajo. Todo está escrito. Esperen y verán. Esto no es gratis. Todo está siempre escrito. Todo. Nosotros para este ejercicio incluso tenemos un flujo de trabajo. Ese material llega sin gesta, se hace un backup, se llega a una copia storage, se va para edición offline, que es donde está Pablo. Pablo luego nos manda color, nos manda audio. Luego ese material vuelve, se ensambla la película y se le entrega al cliente. Esto, por básico que parezca, es el mapa de ruta sobre el que trabajamos nosotros. Y si esto no está escrito, las probabilidades de error son todas. Así que yo les digo siempre, por favor, diseñen un flujo de trabajo antes de empezar cualquier cosa. Cada proyecto tiene sus propias lógicas, porque no es lo mismo rodar en la selva que rodar en el desierto que rodar en Bogotá. No es lo mismo rodar en Medellín que rodar en Cali. ¿Sí? No es lo mismo rodar en el campo que rodar en lo rural, en la ciudad. Entonces, siempre diseñen cómo va a ser su flujo de trabajo antes de empezar a trabajar. Eso les va a ahorrar problemas y muchos problemas. Entonces, bueno, no sé cómo va Pablito ahí. Ya casi la tengo de un. Listo. Un segundo y ya les muestro a todos qué fue lo que hice. Bueno, entonces aquí, ya que volvieron, ya tenemos un ensamble. Básicamente tenemos en línea de tiempo todo lo que está sucediendo en libreto. Miremoslo someramente. Este es el inicio del plano. Y tratemos de verlo grandecito. Este es un ensamble de editores. Básicamente el primer ejercicio de ver en tiempo real, en play completo, en playback, qué está sucediendo en la escena, en la acción interna de la escena. Buenos días, mis amores. Hijo, ¿usted qué piensa de la vida? Usted no piensa hacer nada, ¿no? Otra vez lo mismo, echado, durmiendo. Buenos días, mami. Papá, ¿acaso no ves que mi mamá nos saludó? Mis amores, buenos días. Ayer llamaron del colegio, que tampoco fue a estudiar. ¿Usted sabe lo que está costando ese colegio para que usted siga de vago?
Ayer llamaron del colegio, que tampoco Ahí fue. tenemos una ¿Usted sabe lo que me está costando ese colegio? una Para que usted retoma siga que así se de hace vago. sobre el otro eje. Entonces, Papá, yo estoy haciendo puede cosas tratarse mucho como más un pick-up. interesantes en mi vida. En las redes sociales me Tenemos siguen que miles de mezclar esos personas dos y planos. todos adoran la música que hago. Y acción. Amor, pero no... Hijo, si no cultivas nada en tu cabeza, no vas a llegar a ningún Ahí lado. tuvimos un problema de sincronización. Se dieron cuenta, el video va hablando y ella se quedó callada y luego arrancó a hablar. Está desfasado. ¿Qué esperas? ¿Estar toda la vida mendigándole de audiencia a tus redes sociales? Y volvemos a empalmarlos. Papá me regaló una guitarra. Oiga, ustedes dos me van a matar de un infarto. Bueno, entonces, hecho este ejercicio básico, fundamental, sabemos que tenemos varios problemas y varios elementos que tenemos que corregir. Lo principal, lo técnico, tenemos una fuera de sincronismo. Tenemos varios planos que tenemos que combinar para que la acción se perciba correctamente. Adicionalmente a eso tenemos audios montados de producción, el corta, el 3-2-1, la salida, la claquetazo, hay varios que tenemos que limpiar. También nos permite entender lo que les decía. La acción propuesta en el libreto plantea un conflicto entre dos de los personajes en escena. Entra un tercer personaje, se siente afectado por ese conflicto, se desarrolla el conflicto y al final lo resolvemos y el espectador comprende, descubre, le damos a descubrir que se trataba de una broma. Entonces pasamos a corregir ya en materia a solucionar. Lo primero, de lo más elemental, de lo más básico a lo general. Entonces, lo primero, tenemos que encontrar el problema de sincronismo en la escena en la que no teníamos, en la que tuvimos el problema. Es esta. ¿Cierto? Entonces volvemos a soltar. Y estos ya son las formas en las que cada editor trabaja. Se puede trabajar así en ensamble, en compuesto, se puede extraer de allí y llevar a otra línea de tiempo, solucionarlo. Se puede trabajar trimeando, que son unas herramientas o métodos que tienen los programas de edición para poder mover el material sin descomponer lo que ya está hecho. Pero finalmente, como es tan pequeño esto que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es a trabajar directamente, a operar directamente sobre el clip y sobre el problema. Pablillo, estamos sin tiempo, entonces para poder mostrar un poquito acá, si quieres, ahora terminando la secuencia y yo empiezo a trabajar en tiempo real. Esas son las cosas que nos brinda DaVinci. Que nos preguntan por qué escogen DaVinci, precisamente por eso. Porque mientras él va trabajando allá, yo puedo ir trabajando acá. Una de las técnicas que yo utilizo para colorizar es trabajar sobre un sistema que se llama Color Management, puntualmente se llama ACES. No tengo tanto tiempo para explicarles muy bien de qué se trata, pero básicamente lo que le estoy diciendo al software es cuál es el origen de entrada o algo que se llama el input device, el input device transform y el output device transform. Básicamente le estoy diciendo que el material viene de una cámara ARRI, ¿sí? Y que va para un monitor especial con un perfil de color que se llama 709. Son tecnicismos ya un poquito complicados de explicar de afán, pero para que se den cuenta, miren lo que va a pasar en el monitor. ¿Listo? Automáticamente el material acaba de ser revelado. Estamos viendo por primera vez cómo fue el rodaje. Y aquí estamos empezándonos a dar cuenta, por ejemplo, que hay un punto de sobreexposición en el material. Siempre el material quedó lo que llamamos como peaking, quedó como alto y nos damos cuenta por las señales. Entonces ahí es donde yo ya entro y empiezo a corregir. Entonces esto va a ser una corrección muy básica. Las correcciones siempre se hacen de los planos generales a los planos particulares, porque yo primero debo crearme mi espacio, mi atmósfera, tengo que entenderla. Y para eso entonces un sistema de color tiene una superficie de color que es un equipo calibrado de muy fino detalle
un monitor calibrado profesional y una interfase que saca señal al monitor. Entonces, lo que yo voy a empezar ahora es empezar a encontrar los rangos dinámicos correctos del material, donde las cosas no estén ni sobreexpuestas ni subexpuestas. ¿Listo? Con eso voy conociendo el material. Entonces vamos a trabajar supremamente rápido para poder ver el proceso terminado lo más rápido posible. Listo. Entonces, como ya tenemos un plano máster, lo más probable es que yo ya empiece a compensar sobre el plano máster. Entonces, mi plano máster es este. Y lo vamos a comparar contra los demás. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tengo al mismo personaje, ¿sí? Entonces, con eso ya me puedo dar cuenta que aquí está un poco más contrastado que acá. Entonces, vamos a compensar un poco la luz. Este primer proceso que yo estoy haciendo se llama etalonaje o primarias. Y es básicamente compensación de luz y compensación de balance a blancos. No es absolutamente nada más. Entonces, ya tenemos este señor y buscamos planos parecidos. No hay más, no tengo más tomas de esas. Aquí volvemos a lo mismo, comparamos los escenarios y nos damos cuenta que mi toma está un poco más alta de luz que la otra. Entonces, listo. Lo mismo pasa con este. Él está un poco alto de luz. Señor. Estamos un poquito cortos de tiempo. Listo. Esto es un proceso sumamente importante, sumamente dispendioso. Se puede hablar de él en 5 minutos o en 10 minutos o en 5 años. Hay toda una carrera que se llama sensitometría, que es el manejo y el uso del color, la ciencia del color. Entonces, los vamos a dejar ahora. Vamos a ir a la sala de postproducción de sonido. Yo creo que ahí ya Pablo nos va a poder haber entregado la edición finalizada y Jorge nos va a contar cómo es el corte y las mezclas y la limpieza de pistas y los efectos y todo lo relacionado con sonido. Les agradezco mucho. Bueno, señor, pues... Muy amable. Quedamos pendientes para profundizar en algún momento cuando se pueda. Y muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a la sala de sonido. Si quieres, darte una vueltita para...
Con Jorge Bamón, que es nuestro hombre de Pro Tools y de sonido, es la persona que mezcla acá en la escuela, y él nos va a indicar qué tiene que tener en cuenta, qué tiene que tener en cuenta uno en rodaje, por qué le llegan cosas mal, por qué tiene que ir a Foley a hacer pistas de sonido, cuáles son las consideraciones de una persona cuando está mezclando, como siempre, pensando en el espectador. Entonces, Jorge, muchas gracias. Me despido de ustedes de nuevo. Les agradezco mucho estar con nosotros y Jorge terminará la sesión. Okay. Muchas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mientras Pablo termina de hacer como esa secuencia y la tenemos aquí, les voy a explicar a partir del guión, que lo tengo acá, qué cosas podemos ir desglosando para ir pensando en el sonido de esa escena o en general de la pieza que estemos manejando. Entonces es importante saber en dónde está sucediendo espacial y temporalmente toda la escena. En este momento, si el monito nos alcanza a enfocar acá, toda la escena transcurre en un interior sala-comedor en la mañana, pero además de eso, vamos a grabar en un estudio. ¿Qué está sucediendo en un estudio de grabación en cuanto al sonido? Mientras que estamos registrando el sonido directo, ese sonido va a quedar con el ruido de fondo de un estudio. Es decir, que nosotros no vamos a tener una naturalidad de lo que buscaríamos, que es una sala comedor. Entonces, por ahí nosotros tenemos que empezar, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a lograr que esto suene como una sala comedor real, ¿cierto? Y esos sonidos los vamos a ir agregando a nuestra banda sonora. Entonces empecemos a descomponer esa banda sonora. La banda sonora son los diálogos, los cuales ya registramos durante el rodaje en estas 3 horas anteriores en las que estuvimos en el estudio. Y ahí lo que tuvimos fue una captura de un boom, un micrófono shotgun que estuvo todo el tiempo apuntando a la boca, que era la fuente sonora de los actores. Y adicional a eso, también cada uno de los 3 actores tenía un micrófono lavalier escondido, pues para tener el sonido más limpio entre cada uno de ellos y tener una perspectiva diferente. No es lo mismo la perspectiva que nos da el lavalier, porque es un micrófono que todo el tiempo está aquí en el pecho, es decir, que todo el tiempo está muy cercano a la fuente sonora, que es la boca. En cambio, el boom, el shotgun, el micrófono, siempre lo vamos a tener a esta altura, a esta distancia, o lo podemos tener en un plano general un poco más retirado y nos va a dar una captura más grande del ambiente, pero también una perspectiva sonora aún mayor. A eso también lo conocemos como plano sonoro, para que sepan que no solamente los planos los vemos, sino que también los podemos escuchar, ¿cierto? No es lo mismo tener un plano general en donde hay una pareja en el fondo hablando, a una pareja que la vamos a tener en un primer plano hablando. También ese sonido debe tener una perspectiva. Entonces, permítanme reviso a ver si ya tenemos aquí el online. Bueno, démosle un poquito más de tiempo a Pablo. Y vamos a seguir hablando de la banda sonora. Entonces, por un lado tenemos los diálogos, pero también vamos a tener ambientes. ¿Qué vamos a tener dentro de los ambientes? Pues como ya les había dicho, nosotros necesitamos recrear esa atmósfera de que esto está ocurriendo en una sala comedor. El guión no nos dice si esto está ocurriendo en el campo o si está ocurriendo en una ciudad, pero pues nosotros vamos para este ejercicio a hacer de cuenta que esto está sucediendo aquí en Bogotá. Entonces es una ciudad, puede ser también empezar a pensar si queremos recrear una ciudad ruidosa, si queremos recrear una ciudad más bien silenciosa o alguien que está viviendo en la ciudad pero retirado, ¿sí? Como en la montaña, como en... Sí, un poco retirado de la ciudad. Todo ese ruido, esa atmósfera va a cambiar acorde a lo que nosotros queramos contar y acompañar a la imagen, ¿cierto? Pero pues también podemos proponer desde el sonido todo esto. Adicional, podemos empezar a añadir efectos, o sea, ya tenemos diálogos, tenemos ambientes, podemos empezar a añadir efectos, como por ejemplo el efecto de un perrito que está sonando en la calle, entonces el perrito está ladrando por allá de fondo, eso sería un efecto, lo podemos agregar. Si tuviéramos el sonido de un celular,
¿cierto? Eso también sería un efecto que podríamos agregar. Adicional a eso, también podríamos empezar a pensar qué Foley necesitamos. Entonces, los que estuvieron con nosotros el miércoles, yo les estaba contando que el Foley se compone de 3 sonidos principalmente, que son todo lo que son presencias, que es cómo suena la ropa, porque la ropa tiene un sonido particular, y los accesorios también, pueden ser cadenas, pueden ser pulseras, pueden ser aretes, todo eso puede tener sonido. Y es importante que tenga sonido también para darle una caracterización a nuestros personajes. Además de eso, tenemos por un lado entonces todo lo que son presencias, también tenemos todo lo que son pasos que yo les enseñaba en nuestra sala de Foley, que hay diferentes pits, que son unos recuadros que tienen diferentes texturas de madera, de concreto, de baldosa, en donde vamos a recrear los pasos de los personajes y que adicional a esto es importante tener diferentes tipos de zapatos para que suenen similar al zapato que tiene la persona. No vamos a colocar el zapato de un tenis cuando realmente está sonando, o pues estamos viendo que la chica tiene un tacón, ¿sí? Y por último es todo el manejo en cuanto a los props. Entonces, ¿qué props vamos a ver en pantalla? Por ejemplo, todo lo que son las manipulaciones, estos son los props. Entonces, si por ejemplo esto que yo estoy haciendo, que estoy sosteniendo una hoja, esto también suena. Entonces, ese sonido se hace también en el Foley, todo lo que son manipulación de objetos. Y por último, tenemos la música, que pues también les explicaba, que es la música nosotros la podemos mandar a hacer para que sea música original para nuestra pieza, o podemos comprar los derechos, adquirir los derechos para hacer una adaptación dentro de nuestra pieza audiovisual. Entonces, vamos a empezar a revisar acá. No tengo todavía el material, pero bueno, les voy a enseñar algo. Jonathan, por favor, ¿podemos pasar a la pantalla? ¿Ya estamos en la pantalla? Ok. Lo que ustedes están viendo es la pantalla de Pro Tools, la interfaz de Pro Tools. Y aquí, bueno, voy a colocar este tono. Es un poco molesto, pero es simplemente para saber si está llegando bien la señal. Entonces, por favor, Natalia y ustedes allá, desde donde estén escuchándonos y viéndonos, ¿me pueden confirmar si esto suena? ¿Lo tienes bien? Ok, creo que estamos transmitiendo entonces bien también la interfaz de Pro Tools. Y aquí ya podemos olvidarnos de esto, era simplemente para hacer la prueba. Vamos a empezar a hacer todo eso que les acabo de mencionar en Pro Tools. Entonces, por un lado, nosotros vamos a empezar a agregar lo que son ambientes. Ya esto es un tema personal que me gusta, digamos, tener siempre los ambientes primero, después los efectos y por último la música. Nos hace falta lo que son los diálogos y los foleys, y los diálogos se supone que vienen embebidos con el video que nos va a entregar Pablo. Pero mientras tanto, déjenme reviso otra vez si ya lo tenemos. Ok, ya lo tenemos. Entonces lo que voy a hacer es, permítanme un segundo, voy a pegarlo acá para que lo tengamos. Y lo voy a importar ese video, lo voy a abrir en Pro Tools en nuestra línea de tiempo. Estás en NAS, Sena, Streaming. Sí, ya estoy importándolo aquí a la sesión de Pro Tools. Y ya lo vamos a ver para poder empezar a analizar qué es lo que vamos a necesitar para cada... La película ya está, la película de corte ya también está en la NASA. Ok.